Muy bien, a las 8:53 saludamos a Julio Bazzano. Ustedes saben que Julio es un periodista de larguísima trayectoria que sufrió un hecho de violencia realmente espantoso, repugnante, el día lunes cuando estaba haciendo su trabajo, es decir, cubriendo la manifestación en la calle de repudio a la reforma previsional, con las derivaciones increíbles que eso tuvo de violencia durante varias horas primero y después de la reacción policial tratando de, algunos dirán controlar, reprimir, cada cual elegirá la percepción que tenga respecto de este episodio. Julio, gracias por atendernos. Ernesto Tenón te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Ernesto, es un placer. Un saludo a tu audiencia. A ver, la primera pregunta de cómo estás no era un formalismo. Me interesa saber cómo estás. Bueno, van a notar que hablo con cierta dificultad porque tengo la boca quemada y deformada todavía por la ceniza caliente que me tiraron, y que no me quemó la piel de la cara o del cuerpo, pero sí me produjo ampollas, quemaduras internas en la boca, que me las estoy tratando ahora. Esa fue una de las secuelas, pero acabo de ver la única foto que me sacaron cuando estaba refugiado ahí en la salita gremial de los metrodelegados, que me salvaron la vida, y había un fotógrafo de un medio que me sacó la foto y ahora apareció en Twitter, y realmente me impresiona verme así bañado en sangre por la herida cortante que me hicieron en la cabeza. Ya me la suturaron con 5 ganchos, pero es la primera vez que la veo y me impresiona, me hizo acordar de todo lo que me tocó vivir, Ernesto. Julio, ¿es de todos los episodios que vos has vivido en tu vida, este fue el más violento? No. Por la característica de nuestro trabajo, yo históricamente empecé a incluir situaciones traumáticas sociales. Vos sabés que la Argentina reciente, con esos ajustes salvajes, las reacciones de los pueblos, eventualmente la represión, estuvimos varias veces con los camarógrafos en medio de las balas. Yo estaba muy cerquita cuando mataron a Víctor Choque en Ushuaia, que fue la primera víctima mortal de la represión después de la recuperación de la democracia. Y ahí estábamos con el camarógrafo David Santisteves, y una bala que nos rozó hirió a 2 manifestantes, a uno en el cuello y a otro en el mentón. Y yo me acuerdo que en Paraguay estábamos con el camarógrafo Quique Plur en una revuelta social, y ahí donde estábamos nosotros, alrededor de nosotros, cayeron muertos 8 jóvenes manifestantes. Me acuerdo que Plur, con su cámara, iluminaba los cuerpos de los heridos para que los cirujanos, los médicos pudieran ver los balazos en el pecho o en la cabeza y llevarlos con urgencia. Pero hay un fenómeno nuevo, Ernesto. Estuvimos los periodistas de calle y los corresponsales de guerra, ni que hablar, en muchas situaciones traumáticas, pero reflejando situaciones eventualmente antagónicas entre, en este caso, manifestantes por un lado y policía que puede reprimir por el otro. Y si nos lastimábamos era porque nos metíamos nosotros y nos pegaba alguna piedra o alguna bala. Pero este fenómeno nuevo que se está viviendo, tan preocupante, que alcanzó en esta última jornada a varios periodistas y también a mí, es un fenómeno nuevo. El periodista ya no es solamente un testigo que puede ser alcanzado de casualidad, sino que es objeto de la cacería de los violentos, como se vio en estas imágenes, ¿no? Una turba persiguiendo a un periodista, o más temprano agrediendo a un compañero mío de TN en el Congreso, Ernesto. ¿Y esto a qué lo atribuís? ¿Cómo lo explicás? ¿Qué interpretación haces? Perdón, tengo el retorno un poco bajo. A ver si ahora me escuchás un poco mejor. Sí. Te decía, ¿esto a qué lo atribuís? ¿Cómo lo interpretás? Es una violencia sembrada por los mensajes también violentos de los que influyen en la sociedad. Esto nos tiene que llamar a la moderación, a la responsabilidad, a quienes con nuestros mensajes influimos en la gente, a los periodistas, pero sobre todo a los políticos, a los dirigentes. Hay que tener en cuenta que, para tomar como ejemplo esta última jornada, había, por esas particularidades
En este caso, había un grupo violentísimo lapidando a unos policías que estaban ahí martirizados, sin armas, aguantando, y en el Congreso había diputados que decían, hay una represión violenta de la policía, están atacando a los jubilados, y es un relato completamente distinto de la realidad, pero los fanáticos, contra toda evidencia, contra toda imagen, toman ese mensaje que los envenena de fanatismo y con las consecuencias que estamos viendo ahora. Esto nos tiene que llamar a la responsabilidad a todos, porque las heridas que yo tengo, eventualmente las que tienen otros periodistas, o los policías con las cabezas rotas y los huesos rotos, eventualmente se van a sanar. Pero lo que tenemos que curar es esta violencia que está enfermando a la sociedad, este antagonismo. Y hay otra cosa, Ernesto, que los periodistas de calle, porque es decir, hubo en los tiempos recientes ataques a los periodistas, a todos, también a ustedes, los que están, los que no estamos en la calle, los que estamos en estudio, los que escribimos. En los estudios, pero también hay todo tipo de ataques. Pero a los que estamos en la calle el ataque es físico. Y entonces, ¿qué hacemos? Transmitimos encerrados en los móviles por disposición de los violentos. Yo te digo, yo hace décadas estuve en situaciones muy peligrosas, muy traumáticas, pero siempre trabajé. Si me tenía que arriesgar, me arriesgaba. Pero yo quiero seguir trabajando en la calle y no que me lo prohíban 5, 10 o 20 o 100 violentos. Julio, no puede ser que los violentos decidan si un periodista va a trabajar o no va a trabajar. Cualquiera sea la línea editorial del medio al que representa, Ernesto. Julio, la gente que te golpeó, te amenazó, te gritó, te pateó, te tiró las cenizas ardientes, ¿vos podés hacer un perfil? ¿Alcanzás a entender quiénes son? Yo entiendo que son gentes fanatizadas, porque ya había pasado antes, en otra manifestación para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que también me rodeó un conjunto de intemperantes, muy agresivos, en ese caso solamente con agresiones verbales. Pero después, cuando se identificaron algunos de los que estaban ahí gritando, desaforados, y uno era animador de fiestas infantiles, había gente mayor, había jóvenes que a lo mejor no conocen la historia reciente de la Argentina, ni mi historia, y es gente común, fanatizada. Eso es lo peligroso, me parece, Ernesto. Julio, no son barras, no son esbirros de nadie, es la gente común envenenada por los mensajes de fanatismo, de odio, con estas consecuencias. Julio, déjame sacarte un poquito de rol y te quiero hacer 2 preguntas. La primera es súper personal. ¿Vos tenés hijos, tenés nietos? Contame un poquito cómo es tu vida familiar. Sí, yo tengo 3 hijos, 2 varones, la menor, de 27 años, es mujer, y tengo una nieta que está por cumplir 3 años y que me tiene loco, porque, Ernesto, es decir, ser abuelo es una experiencia que no se puede describir ni transmitir, hay que vivirla. Qué lindo. Y los 3 están cerca tuyo, estuvieron con vos en estos días y todo eso. Muy, muy, muy preocupados. Vos sabés que mi esposa Adriana es locutora sobre todo, pero antes fue periodista. Nos conocimos cuando ella estudiaba periodismo, yo ya estaba en una agencia, y entonces el director de la agencia era profesor en la Universidad Kennedy, y entonces llegaron unas alumnas a hacer unas prácticas a la agencia de noticias que dirigía el profesor de ellas, y ahí nos conocimos. Pero después, en los 70, y después ella descubrió que su vocación era la locución. Y trabajó muy poco. Julio, déjame hacer y la última pregunta, si querés me la respondés y si querés no, pero me interesaba preguntarte, ¿tenés alguna opinión formada de este gobierno? Si tuvieras que decir 10 es el gobierno que más quiero en la vida y le banco todo, 0 es el que más odio y no le banco nada, ¿qué número le pondrías? Mira, varias veces en conversaciones
que son cada vez más difíciles, con gente que está familiarizada políticamente, yo les decía, es un gobierno elegido por el pueblo, que la gente lo eligió, hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo ver y después tener la oportunidad de ratificarlo o expresar nuestra opinión contraria en las urnas. Pero respecto concretamente de este tema que provocó estas la reforma jubilatoria, esta reacción que después derivó en la violencia de los que no quieren la democracia, o sea que yo ya había manifestado públicamente a través de mi cuenta de Twitter mi cuestionamiento, mi oposición cerrada a la reforma previsional. Pero hay tanto fanatismo que esa manifestación que yo hice de censura por esta iniciativa del presidente Macri con la que yo no estoy claramente de acuerdo, una opinión expresada en mi Twitter personal, una opinión personal que no dejo nunca que influya en mi trabajo profesional, y bueno, provocó una reacción fanatizada de los trolls y de las críticas. Por eso digo que es muy difícil la situación que se vive. Hay que estar atentos. Este gobierno fue elegido por la mayoría del voto popular y hay que respetarlo. Ahora bien, insisto, tenemos la oportunidad de esperar el voto. Sin esperar el voto podemos manifestarnos, claro, como manifesté yo, como mucha gente, muchedumbres. Eso fue otra cosa notable, Ernesto. Yo estuve ahí y vi cómo llegaban las muchedumbres con las pancartas, con los carteles enunciativos, con entusiasmo para expresar su oposición. Y después cuando intervino ese pequeño conjunto de violentos que se enfrentó con la policía, yo vi cómo se retiraban masivamente, amargados porque no habían podido expresar ni ejercer su derecho a manifestarse en paz. Porque hay otro elemento también en el que estoy pensando ahora. En este caso, vimos todos que los violentos lapidaban a la policía, pero hubo muchas situaciones y mayoritarias en la historia reciente durante la dictadura y después durante la democracia en que hubo excesos policiales, en las represiones a manifestaciones sociales, en las policías del gatillo fácil, y entonces esto provoca más confusión, porque tenemos que estar atentos de que no haya policías violentas, autoritarias, que coarten o repriman legalmente. Pero si es un conjunto, aunque sea minoritario de la sociedad, que ataca a la policía, todo se confunde. Julio, te mando un abrazo enorme, mejorate, te queremos a todos en la calle de nuevo, cubriendo, y no sabes lo que lamento lo que te pasó. La verdad que me pareció espantoso, me pareció una cosa que define tanto a las personas que lo hicieron como personas realmente miserables, fanáticas, irracionales. Así que nada, un cariño enorme, y me imagino que todas las personas buenas de este país están sintiendo lo mismo, que esas cosas no le deben pasar a nadie. Así que es hora de unir todos contra la violencia. Gracias, un saludo a toda audiencia, un abrazo. Igualmente, era Julio Bazán, periodista de TN, hablando con nosotros. Ustedes escucharon, un hombre que está en contra de la reforma previsional, lo había expresado y había generado una reacción en contra de los trolls, de mucha gente del macrismo en las redes, que le dice de todo porque el tipo estuvo en contra de algo que pensaba. Y después que le dicen eso, va a la calle a cubrir, y los que lo cagan a trompadas son los tipos que están teóricamente en contra de la reforma previsional. ¿Entendés? Que estamos en un mundo de locos, pero por donde lo veas. Porque además el tipo tiene una posición clara, pero además